estamos aprendiendo. Mateo 11, versículo 12. Y este tema se titula, del estudio, es: solo los violentos arrebatan el reino de los cielos. Escríbalo. Solo los violentos arrebatan el reino de los cielos. Amén. ¿Cómo se llama el estudio? No los valientes, los violentos. Amén. Y la palabra del Señor, bueno, ya se puso de pie, gloria al Señor. No sé si lo ponen en la pantalla los hermanos, pero la palabra del Señor dice: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y qué? Y los violentos lo arrebatan. Tome su lugar, hermano. Dios quiere hablarnos en esta noche algo maravilloso. Mire, cuando nosotros hablamos de este tema, hay 3 puntos de vista comunes de relación con el significado de este versículo. Jesús puede estar refiriéndose a un gran movimiento hacia Dios que quizás comenzó cuando Juan empezó a predicar. Quizás se refería al hecho de que la mayoría de los judíos esperaban que el reino de Dios viniera por medio de un derrocamiento violento del gobierno romano. O quizá quiso decir que para ingresar en el reino se requiere coraje, fe resuelta, determinación y tolerancia debido a la persecución que se desataría entre los seguidores de Cristo. Lo que queremos enfatizar en esta noche es algo muy sencillo y entendible para todos. Si yo le preguntara a alguien de ustedes, ¿qué significa la palabra solo los violentos arrebatarán el reino de los cielos? Recuerden que cuando hay un estudio bíblico se puede hacer preguntas. Amén. Y estoy en esta hora preguntando. Hermano Ismaelito, que es el más anciano que tenemos aquí, bueno, digo yo anciano, ¿verdad? Porque los demás hace poco han venido. Aparte, hermano Jorgito, que es el que más anciano está todavía, ¿no? De verdad, haciendo estar aquí. Y también de edad, pastor. La palabra, no se preocupe por la respuesta, porque el estudio se lo va a aclarar. ¿Para qué significa la palabra que solo los violentos arrebatan el reino de los cielos? Bueno, hay varias traducciones en esta cosa, porque ser violento es algo que no tenga compasión. Ajá. Ser violento es alguien que no tenga misericordia para alguien, o alguien que le esté pegando a alguien, dice es violento, o sea que le tengan miedo. Pues. Amén. Y eso es en lo material y en lo espiritual. Serán los fuertes, pastor. Los fuertes. Ok. Vamos a empezar a descifrar esto. Gracias, hermanos. Vamos a empezar a descifrar esto. Uno de los grandes problemas que enfrenta la iglesia de Cristo en el siglo XXI, oiga bien lo que dice, lo es su desconocimiento de lo que es el Evangelio. La iglesia moderna carece de un conocimiento completo acerca de la Biblia, las doctrinas cristianas, la forma correcta de adorar a Dios. Eso es lo que está pasando en la iglesia ahora. Mire, ¿qué significa el Evangelio para nosotros? ¿Qué significa adorar al Señor con violencia? Porque hay quienes declaran esto. ¿Qué significa empezar a adorar al Señor con violencia? No quiere decir que usted va a venir aquí golpeando a los hermanos, ¿verdad? No. Aquí hay una cosa muy importante. La iglesia carece del conocimiento realmente bíblico. Porque eso es lo que dice la Biblia. Mi pueblo pereció porque le faltó Conocimiento. conocimiento. Porque lo desecharon, pastor.
Porque desecharon el conocimiento y el conocimiento se llama Cristo Jesús. Ahora, si empezamos a hablar de que la iglesia moderna en estos días carece de ese conocimiento, ¿qué significa para nosotros el Evangelio? El Evangelio, bueno, la palabra descifrada de Evangelio se llama Buenas Nuevas, ¿verdad? Buenas Nuevas. Pero lo que yo quiero expresar, porque ustedes, ¿cuántos son cristianos? ¿Por qué se llama cristiano usted? Seguidores de Cristo. Porque seguimos a Cristo, correctamente. Ahora, y un seguidor de Cristo, ¿qué tiene que hacer? Para ser un verdadero seguidor de Cristo, ¿qué tiene que hacer? Hacer las cosas exactamente como Pablo dijo, ser imitadores de mí, Como yo de Cristo. ¿verdad? Entonces, cuando empezamos a pensar qué significa ser cristiano, no crea usted que en el estudio vamos a ir viendo que habemos alguien en la iglesia que carecemos realmente del conocimiento de qué significa ser cristiano. Y no le ponemos atención porque a veces estamos más preocupados por el qué dirá la gente. Si yo hago esto me van a criticar. Entonces usted, si está pensando en eso, usted no es violento. Usted no va a entrar al reino de los cielos entonces. Porque está pensando en lo que dice la gente. Y no está pensando en lo que Cristo piensa de usted y de mí. Amén. Lo triste del caso es que carece de un claro entendimiento de lo que es el Evangelio y la verdadera naturaleza de la conversión. Mire, hay muchos que venimos a la iglesia, no digo que vienen porque estamos aquí, que venimos a la iglesia, pero no venimos con un corazón sincero. Amén. A veces venimos pensando algo que yo voy a ir a la iglesia porque no tengo nada que hacer en la casa. Yo voy a ir a la iglesia porque me gusta cantar allá al Señor. Yo voy a ir a la iglesia porque quiero sentir la hermandad de los hermanos. Pero eso no se refiere a que usted va a entrar al reino de los cielos. Y ya le voy a decir por qué no me mire con los ojos con las cucharcotas. Porque vamos a entender un concepto, pero directamente de lo que significa la palabra violencia en el Evangelio y en el reino de los cielos. Dice, carece de un claro entendimiento acerca de las marcas distintivas de un verdadero cristiano. Porque un verdadero cristiano no pone la mirada en lo que le hacen, en lo que hace, en lo que le hicieron, en lo que no le van a hacer. Su mirada de un cristiano, ¿dónde está puesta? Cristo. Entonces Cristo, Él no puso la mirada en los que lo criticaban, porque los romanos y todo el pueblo de Israel que querían saber si realmente Él era el rey que los venía a libertar. Y creo que el hermano Enoch una vez explicó esto, que dijo de que ellos esperaban que Cristo derrocara, ¿verdad?, al reino de Roma y libertara a los judíos. Pero eso no quiere decir que Él no era el rey, solamente porque Él murió. ¿Por qué cree usted que todos se fueron para atrás cuando Él fue crucificado? Bueno, y este que no es rey, ¿por qué le dejó agarrar? Y tenemos esa mentalidad nosotros a veces también. Y el hermano de que cristiano, ¿y por qué hace esto? Hay debilidad en todos, pero tenemos que superar esa debilidad. Amén. No todo el tiempo usted va a estar débil. Tiene que fortalecerse en el Señor. Amén. Ahora dice, no entiende lo que es la fe salvadora y las marcas distintivas de lo que es la fe salvadora. Así que en comparación con otras épocas del cristiano, la iglesia de Cristo hoy día es una iglesia que necesita mucho, pero mucho que aprender de la Biblia y de la teología cristiana. Porque esto es lo que dice la fe salvadora. ¿Qué es la fe salvadora para un cristiano? Muchos dicen que la fe salvadora es porque yo tengo fe en Cristo y yo sé que por Él voy a ir al cielo. Ciertamente la Biblia lo habla, que dice que Él es el camino, la verdad y la vida. y la verdad y la vida. Pero ¿quién busca ese camino? ¿Quién busca esa verdad? ¿Quién busca esa vida? El problema que existe es de que nosotros no somos los que hemos escogido a Cristo, Él nos escogió a nosotros. Exactamente.
Entonces, si Él nos escogió, ¿cómo tenemos que comportarnos? ¿Por qué dicen del Padre nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos. Y ni miramos al cielo, solo para la tierra. Las cosas de la tierra. Padre nuestro que está en los cielos. Santificado sea tu nombre. Y con nuestras palabras no lo santificamos. Con nuestros hechos no lo santificamos. Amén. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y hacemos la voluntad de la tierra. Entonces, no estamos siendo violentos. Porque estamos haciéndonos cómplices. Y dice en la Biblia, el apóstol Pablo dice, que aquel que lo esclaviza algo, ya no es esclavo de Cristo, sino que de quien lo esclaviza. ¿Verdad que sí es la Biblia? Entonces, muchos de nosotros, hoy en día, estamos siendo esclavos de las cosas terrenales. Y no venimos a pelear las cosas espirituales. Y ya le voy a decir por qué, porque tampoco voy a ir viendo por qué usted tiene que ser violento. Y no violento que va a maltratar, como dijo el hermano Ismael, alguien que no tiene compasión, no. Vamos a ver qué significa toda esta cosa. Dice, este versículo que tenemos delante de nosotros, que es Mateo 11:12, dice, este versículo que tenemos delante es uno de los que trata acerca de la naturaleza de la fe salvadora. Y con respecto a esto tenemos que decir algo muy importante. Y esto es muy importante, esto, mire, no toda fe en Cristo es fe salvadora. No toda fe en Cristo es una fe salvadora. Porque si usted va por la calle y le pregunta, ¿tú conoces a Cristo? Sí. ¿Eres cristiano? Sí. Pero eso no es una fe en Cristo, una fe que salva. Y dice, aún así, aunque dice que es cristiano, aunque cree en Cristo, aunque dice que tiene la fe salvadora, aún así está en camino al infierno. Porque hay cosas que tenemos que entender. No sé si usted está entendiendo esta enseñanza, pero tenemos que empezar a entender por qué. Una persona puede creer en Cristo, saber todo lo relacionado a la vida y misión de Jesús, pero incluso explicar correctamente la doctrina. Puede él darle la doctrina y la enseñanza de una iglesia perfectamente, como le explica la palabra de Dios, pero su naturaleza humana no tiene la mentalidad de una fe salvadora en Cristo Jesús. Su naturaleza es la que lo hace que él sea corrupto y lo haga de una manera a sí mismo, no a la manera salvadora con que Cristo nos vino a salvar. Porque hay muchos que queremos aparentar ser cristianos y no somos. No podemos ir al cielo si no ponemos violencia en algo que al Señor no le gusta. ¿Por qué es esto? Porque aunque sabe mucho esta persona de Cristo Jesús, no ha conocido a Cristo de una manera salvadora. Por eso decimos, no toda fe en Cristo es una fe salvadora. Pero entonces se levanta otra pregunta. ¿Cuáles son las características de poseer una fe salvadora? Nuestro pasaje nos dice cuáles son dichas características y por lo menos nos dice de una característica fundamental de la fe salvadora. ¿Cuál es? ¿Cuál es esta fe salvadora? Miren lo que dice, lea, ponga el versículo de regreso. ¿Qué es lo que dice el versículo que estamos leyendo? Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Miren la fe salvadora. La fe salvadora se pelea con violencia. La fe salvadora. Porque la lucha, como dice el libro de Efesios, la lucha de nosotros no es contra sangre ni carne. y carne. ¿Con quién es la lucha? Huestes de maldad, los que están en el aire. Contra potestades y principados, contra legiones.
que se mueve en los aires. Entonces la lucha suya no es llegar al cielo a su manera. Tiene que pelear. Entendamos que es el violento. La violencia es aquella cosa que usted aparta con furia, diciéndole: apártate que yo quiero pasar porque voy para el cielo. Pero cuando se nos topa en nuestra mente y de nosotros una cosa que nos está estorbando, no lo apartamos. ¿Por qué? Porque no queremos usar la fe salvadora con violencia para apartar esto. ¿Por qué muchos cristianos no quieren adorar al Señor? Porque tienen un principal enfrente de ellos y no lo quieren ofender, no lo quieren apartar. Y la violencia, entonces, ¿dónde está? Y en que usted venga a la iglesia, pero tiene algo que no lo quiere mover, porque no quiere luchar contra eso. Amén. Y si usted dice: bueno, te voy a dar un gancho al hígado, te vas a apartar, porque yo voy para el cielo. Y recuérdese que toda cosa que le impida a usted adorar al Señor es algo que le va a impedir entrar al cielo también. Amén. Hay quienes que no quieren dejar las malas costumbres. Amén. Hay quienes que no quieren dejar de ser los escondederos de artimañas satánicas. ¿Qué estoy hablando con esto? Que hay cosas que el enemigo ha puesto en su corazón y no quiere deshacerse de ellas, porque le gusta vivir con ese estorbo en su vida. ¿A cuánto usted le ha metido una piedra en el zapato? ¿Ah? A mí se me dio una piedra en el zapato y yo no puedo caminar a gusto. ¿Verdad? Y en que yo me acordaba que mi papá un día iba cargando con un saco de frijoles. Y pasando por hasta una vereda bien como pedregosa, le metí una piedra en el zapato y decía: mi papá sí quería arreglarse, le caminaba y quería. Y a mí de tanto dijo: no, dijo, este zapato me voló abierto. Y de una patada y aventó el zapato. Descalzo llegó a la casa, pero llegó a la casa con el saco. Y si no hubiera agarrado la violencia, esa piedra le hubiera roto el pie y no lo hubiera llegado a la casa bueno como tenía que llegar. Entonces, así son las cosas que a veces en nuestra vida nos estorban, pero no queremos ser violentos para apartarlo. Miren cuando Jesús lo agarró Pedro y le dijo: no, Jesús, tú no vas a ir. Pedro, ¿qué es lo que le dijo? Jesús, ¿qué le dijo a Pedro? ¿A quién le habló Jesús? No fue Pedro, ¿verdad? Fue Satanás. Entonces usted, cuando hay una cosa que le impide, con violencia, dígale: apártate de mí, Satanás, porque yo voy para el cielo. Eso es ser violento, hermano. Y luchar contra eso para que te parte. Ahora dice: ahora bien, Jesús lo enseñó cuando dijo en Mateo 7:22. ¿Qué es lo que dice Mateo 7:22? Porque vamos a entender esto, que no todos los que están en la iglesia van a entrar al reino de los cielos. ¿Qué es lo que dice el texto? Miren lo que dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declaran. Miren lo que la palabra nos dice. Por eso es que nosotros tenemos que entender cuál es el concepto de estar en la iglesia. Nuestro propósito en la iglesia no solamente es ir a calentar la silla, sino apartar todo lo que nos estorba para seguir a Jesús. Y venir aquí y decirle: Señor, si soy cobarde, ayúdame a ser violento. Señor, ayúdame para hacer las cosas bien como tú quieres. Y luchar y pelear contra aquellas cosas que a usted le asedian en la vida, por tal de lograr entrar en el reino de los cielos. Porque entonces os diré, dijo el Señor, nunca
nunca os conocí. ¿Por qué, Señor, van a haber cristianos que no los va a conocer en aquel día? ¿Por qué? Porque no tuvieron el valor y el coraje de hacer las cosas como Dios quería que las hiciera. Y las hicieron a su manera. Por eso es que muchos tenemos que entender que Jesús mismo nos dice que invocar su nombre en una sola manera y decir Señor, Señor, no es suficiente para entrar en los cielos. Ustedes se acuerdan que a veces nosotros, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, todo lo decimos en el nombre de Jesús. Y el nombre de Jesús queda en vano, queda volando, porque no respetamos ese nombre. Amén. Si usted dice el nombre de Jesús, acuérdese que Jesús no es cualquier persona. Jesús es mi Señor. Y si yo invoco el nombre de Jesús, va a ser porque yo soy íntimo amigo de Jesús. Si yo digo, voy a llegar a la gasolinera y voy a encontrar a mi hermano Jorgito y él va a platicar conmigo. Pero si yo soy mal portado con él y no lo atiendo como él quiere que lo atienda y no le doy su respeto como él lo respeto, cuando llegue a la gasolinera me va a echar para afuera. ¿Por qué? Porque solamente digo, ¿y quién es Jorge? Pues lo conozco de nombre, pero no sé quién es. Aquel viejito con cabecita blanca. Pues no lo conozco. Aquí vengo a buscar a Jorge. ¿Y quién es Jorge? Que hay muchos Jorges en el mundo. Pero Jesús, Cristo, solamente hay uno. Y para estar con Él y para preguntar por Él y para andar con Él tengo que ser amigo de Él. Pero muchos queremos ser amigos de Dios, pero también queremos ser amigos del mundo. Y recuerden que la Biblia dice que el que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios. Y aquí venimos a decir, Padre, en el nombre de Jesús, yo te declaro que yo soy hijo tuyo. ¿Cuál? Y dice el Señor, ¿dónde naciste tú? ¿Por qué? Porque dice la Biblia que todo aquel que dice que es hijo de Dios hace su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Que os améis unos a los otros. Y si yo lo maltrato, ¿usted cree que lo estoy amando? Entonces, aunque yo dijera que yo voy al cielo, mire, hay quienes que venimos a mi iglesia y ofendemos al hermano. Le damos la espalda. ¿Y usted cree que así vamos a llegar al cielo? No, hermano. Lamentablemente, el que venga aquí, siempre yo estaba en roca viva y aplaudía y con un aplauso va a llegar al cielo. No, hermano. Para llegar al cielo hay que ser violento y arrancar todo lo que nos hace estorbo. Y venir a Cristo y decirle, Señor, aquí estoy, porque yo quiero entrar en el reino de los cielos. Amén. Por eso que tenemos que entender cuál es el concepto de un cristiano. No es suficiente para calificarla como fe salvadora, decir Señor, Señor. La fe salvadora, dice Jesús, tiene que ir acompañada de obediencia. La fe salvadora tiene que ir acompañada de obediencia. Jesús dice, ¿quién entrará en la reina de los cielos? Es decir, ¿quién se salvará? Dice la palabra, el que hace la voluntad de mi Padre que está. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Que seamos santos, obedientes y perseverantes en su obra. Vamos a hacer la fe salvadora, dice Jesús. No lo digo yo. Tiene que ir acompañada de obediencia y de eso se trata este estudio que estamos dando. No solamente la fe que usted tiene, creer en Jesús lo va a salvar. Tiene que tener frutos de obra que usted va a hacer. Ahora, usted dice, yo también, mire, yo hago bien a todo, yo no le hago mal a nadie, yo coopero con la iglesia, yo le doy a la iglesia, pero la obediencia, no está la obediencia. Solo con la fe no va a entrar al cielo. Hay condiciones. Y la condición, aparte de la obediencia,
es tener fe en aquel que nos salvó. Si usted se acuerda, Judas predicaba juntamente con los discípulos. Mucha gente se salvó por el mensaje de Judas. ¿Pero él qué? Él se fue al cimbolero, como dice mi mamá. En Mateo 27, del 3 al 5 está eso. Entonces Judas dice, el que había entregado, viendo que era condenado, volvió arrepentido. Devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos, diciendo, yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Miren, ¿usted cree que andando en la iglesia con los demás vamos a ser salvos? No. Judas predicaba, porque dice en la Biblia que Jesús lo mandó de dos en dos, ¿sí o no, hermano? A saber con qué otro discípulo iba Judas. Y predicaba. ¿O será que Judas, como era amante de dinero, en lugar de predicar, llevaba a pedir dinero a las casas? Mire, tenemos que tener un pensamiento positivo delante de Dios. Porque él dice que cuando vio que Jesús era inocente, él se arrepintió y fue a entregar las piezas. Pero como no se las recibieron, él se las tiró y corrió. ¿Y qué fue a hacer? A colgarse como piñata. ¿Y será cierto que Judas murió ahorcado? La palabra lo dice ahorcado. Pero yo creo que Judas se terminó de andar cuando cayó al suelo, porque dice que explotó. ¿Se imagina? Y ella andaba con Jesús y decía, Señor, Rabí. Pero con Rabí, Jesús y Maestro y Señor Jesucristo, eso no lo salvó a Judas. ¿Por qué? Porque su mente nunca fue violento en apartar la avaricia que tenía en su corazón. Y en la iglesia habemos muchos juditas. ¿Ah? Hermano, usted dijo que no me voy a ofender. No lo estoy ofendiendo, hermano. Pero hay costumbres de nosotros que no queremos hacerlas desaparecer en nuestra vida. Amén. Las malas influencias, los malos pensamientos. ¿O Judas no tiene malos pensamientos? ¿Qué es lo que le digo a Jesús cuando aquella mujer derramó que el alabastro en sus pies? Le digo, Señor, este gran desperdicio, mira. Mejor lo hubiéramos vendido y se lo hubiéramos dado a los pobres. Sí, ya tengo que creer que para los pobres, para él, para la bolsa de él era. Así que el mal pensamiento nunca peleó con su mal pensamiento, con sus malas ideas. Nosotros también tenemos que pelear con esas malas ideas que tenemos a veces. Amén. Porque usted con una sola crítica que haga, ya se lo echó al enemigo a la bolsa. ¿Ah? Con solo que usted critique a alguien. Y mire, le voy a decir esto, hermano. Si no nos quitamos de la lengua la crítica a los demás, no vamos a entrar en los cielos. Porque hablamos del hermano, hablamos del fulano, hablamos del mengano. Mire, si la Biblia dijera, si tu lengua es ocasión de caer, córtala. Muchos mudos hubiéramos ahora. Pues dijéramos zapatos viejos sin lengua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la lengua es la más terrible que tenemos en el cuerpo. Y no podemos dominarla, hermano. Pero peleando y luchando como un verdadero guerrero, vamos a ser violentos y vamos a eliminar esta lengua mentirosa, esta lengua que solo maldades habla, para entrar en el reino de los cielos, porque solamente así, apartándolo a aquello que nos estorba, vamos a entrar en el reino de los cielos. ¿Cuánto hablamos al Señor? No todo el que se siente en una iglesia a escuchar un mensaje predicado es nacido de nuevo. Porque solo los que han nacido del agua y del espíritu. ¿Y qué es nacer del agua y del espíritu, pastor?
nacer del agua y del Espíritu, es de la palabra. Y el Espíritu en nuestro corazón. Por ahí algo también en la Biblia que dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Eso es lo que vamos a entrar. Mire, hermano, no todos los que son nacidos de nuevo son completamente los que van a entrar al reino. Porque hay muchos que dicen que son nacidos de nuevo, pero siguen las mismas costumbres. Dice, no todos los que se hacen miembros de una iglesia de Cristo son necesariamente miembros de Cristo. Solo los regenerados son los verdaderos miembros de Cristo. ¿Y quién son los regenerados? Aquellos que se regenera la vida en Cristo Jesús. Ya no somos los mismos de antes. Ya le servimos con un corazón. Mire, yo le he dicho al Señor, Señor, si tú nunca me mandas a mí las personas, los miembros de la iglesia que van a tomar el cargo de la alabanza, mientras estés ahí conmigo, yo voy a seguir cantando que quede mudo. Pero mira la cosa que le voy a decir. En la iglesia hay talentos. En la iglesia hay muchos ministerios. Pero de todos los ministerios y talentos que hay en la iglesia, ¿cuántos los ponen por obra? Nadie. Ahí mira que el pastor queda hasta mudo de cantar, que apenas le sale la voz ya cuando termina de cantar. Pero ¿quién de ustedes dice, hermano, yo sé cantar? Miren, no importa la que cante, pero yo quiero ayudarle a cantar. Arma su grupo musical que tiene y empieza a trabajar a la obra del Señor. ¿Por qué no lo pone a trabajar? Pastor, ya no diga eso porque me va a dañar mi corazoncito. Lo siento mucho, hermano. Siga, pastor, no se detenga. Mire, hermano, aquel que tiene un ministerio, un don, un llamado, y no lo pone a trabajar en la iglesia, es un cobarde. Aleluya. Es un cobarde. No es un violento. Porque tiene de enemigo al miedo. Tiene de enemigo a aquel que dice, ay, que si yo canto y me sale un gallito, no me importa, hermano, que salga todo el gallinero, pero usted cante. Gloria al Señor. Y ese es otro punto. Muchos dicen que no quieren compromiso. ¿Y saben qué es el compromiso que es la iglesia? Un levita. Y eso va para todos los que saben cantar y tocar. Un levita. Tenga lo que tenga que hacer, su prioridad está en el ministerio. Amén. Si es que quiere. Amén. Porque no va a decir, pastor, fíjate que no voy a poder ir a cantar ahora, a administrar la alabanza porque me salió algo que hacer. Violentos, pero a medias. Y eso es lo que cuenta en este ministerio de la iglesia. No ha entendido todavía qué significa decir, soy cristiano evangélico. Le falta todavía. Aquel que sabe predicar y tiene ese mensaje de Dios en su corazón y no lo hace, Dios le va a tomar cuenta en aquel día. Y le es pecado. Dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno no lo hace. Entonces, el que sabe un ministerio y no lo hace, es pecado. Entonces no voy a entrar a renunciar al pastor. No, hágalo. En lugar de decir no lo puedo hacer, mejor hágalo. Para que se ponga al día. Aviente ese temor que diga, ay, que mire, hay que llegar un cargo en la iglesia, no voy a poder hacer lo que yo quiero. En aquel día no va a hacer lo que usted quiere también, porque usted quiere entrar al cielo, pues no va a hacer lo que usted quiere. Porque lo que yo quiero es entrar al cielo. ¿Y usted? También. Pero si no hago la voluntad de Dios, aunque yo quiera entrar al cielo, me voy a echar al infierno. Porque no quise ser violento y abandonar aquello que decía todo para servir al Señor. Amén. Y saben que la Biblia, miren, nos dice aquí una palabra muy, pero muy bonita. No todo aquel que está en el cuerpo de Cristo es miembro del cuerpo de Cristo.
Porque no todo aquel que está aquí, hay quienes se adhieren al cuerpo no para ayudar, sino para hacer estorbo. Y aquí no hay de esos. Eso está en otra iglesia. Aquí no hay. ¿Saben por qué? Porque el cuerpo de Cristo tiene que estar unido con un solo pensamiento. Amén. Pero hay muchos que venimos a la iglesia y es que yo soy hasta reciben la enseñanza, reciben la doctrina de la iglesia y se bautizan y empiezan a querer trabajar, pero siguen siendo los mismos. No hay cambio. No hay cambio. Y recuerden que el que va a entrar al reino de los cielos, que sea valiente y que sea aguerrido, que sea violento, ese va a entrar al reino de los cielos. Pero solamente decir que soy y no soy, no voy a entrar al reino de los cielos. Libro de los Hechos, capítulo 8. Vamos a leer y nos vamos a quedar. Y solo lo voy a leer y aquí nos vamos a quedar. Y estoy bien este panorama de lo que estamos leyendo. Mire, pero cuando creyeron a Felipe, 8:13 al 24, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Cuál está leyendo? Hechos 8:13 y 24. No. Dice otra cosa, Hechos. Ese es del 8:13 en adelante. No. No, porque dice, también creyó Simón mismo. Eso, Hechos 8:13. Oh, sí, 13 ese, perdón. Pero es del 12 que comenzaba. Es el 12, sí. Pero allí dice, pero creyó. 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, Ajá. bueno, entonces vamos comenzando ahí. Cuando creyeron Felipe que anunciaba el evangelio de Dios y el nombre de Jesucristo. Ajá. También dice, creyó Simón mismo y se bautizó sin vergüenza. Estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba bien exciting, como dicen. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Pero porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero, porque él quería seguir siendo brujo y quería impactar a la gente. Pensó que lo que él tenía era lo mismo que el Espíritu Santo. Eso es el problema, que a veces creemos que lo que tenemos nosotros es parte del Espíritu Santo, pero no, porque Simón también tenía sus artimañas. Y dice, diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Acaso nosotros dirigimos el Espíritu Santo? Ese lo da Dios. Amén. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto. Miren qué terrible esto. O sea que el que no se arrepiente completamente, así como este hombre era parte de la iglesia, cuando él no era parte de la... Dice, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Eso es lo que pasa con muchos que no queremos hacer la voluntad de Dios. Nuestro corazón no está recto y queremos aparentar que sí, pero no. Y dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad, y hay muchos cristianos que están en prisión de maldad, y no vamos a entrar al cielo si tenemos prisión de maldad. Respondió entonces Simón, dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Ahora, ¿qué es lo que decimos nosotros? Pastor,
¿qué puedo hacer para poder servir al Señor y entrar al reino de los cielos? Tienes que ser violento y aparta lo que te hace estorbo. Y sé recto delante del Señor y pon por obra lo que dice ser. ¿Qué decimos ser que somos? Cristianos. Entonces, sea un digno seguidor de Cristo. Y demuestre, no al mundo, demuéstrese a sí mismo. Porque quien dice, le voy a demostrar, hermano, no, que yo sí soy cristiano. A mí yo no le voy a demostrar nada a él. Yo le voy a demostrar a Cristo que sí le amo y que soy un siervo y un miembro de su cuerpo. Amén. Por eso, hermano, si hay cosas que tenemos que cambiar, cambiémoslas y hagamos la voluntad del Señor. Y actúe con ese coraje, con esa violencia de decir, a mí nadie me detiene para entrar al reino de los cielos. Mira aquella mujer del flujo de sangre dijo, yo voy a llegar, no importa, apartando a la multitud, porque dice que había multitud. Pero ella que va votando a la gente, déjenme pasar porque yo voy a tocar a Jesús. Así tiene que ser la actitud de nosotros para entrar al cielo. Aparte de quien sea, si la mujer dice no, pues deja a la mujer y sigue adelante. Porque aquel día no va a dar la cuenta, tu mujer va a dar la cuenta tú mismo. Cada quien. Si tu mujer no quiere, déjala y no te voy a decir que Dios te va a dar otra, porque no aguantaste una, vas a aguantar la otra. Dios quiere que tú agarres el coraje y decir, le voy a servir al Señor con violencia. Y servir al Señor con violencia es actuar con un corazón fuerte delante de Dios. Que aunque vengan problemas, aunque vengan dificultades, tú estás en la iglesia del Señor. Aunque vengan obstáculos, tú estás ahí porque Cristo te puso en ese lugar para servirle. Que no te detenga nadie. Aunque un ejército, dijo el salmista, te levante contra mí, no temerá mi corazón. ¿Por qué? Porque Él es nuestro ayudador. Él es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Así que, hermano, te dejo este pensamiento que hacer, porque Dios necesita un pueblo que deje todo por servirle a Él. Amén. Así que, hermano, que Dios nos siga ayudando y vamos a seguir explicando qué otras partes de violencia tenemos que ocupar para entrar al reino de los cielos. Así que si Dios es grande y maravilloso, estaremos llevando este mensaje de continuación para el domingo. Y seamos fuertes, hermano. Seamos fuertes. Que un pequeño problema no nos desanime de venir a la iglesia. Y cualquiera que mire usted que está débil, agarre una jeringa y métale un puñón y métale una inyección del Espíritu Santo. Porque usted lo va a tener en usted el Espíritu Santo. Él está con usted, amén. Y no te quedes y le pegue un picotazo porque se levante. Porque Dios quiere violentos para arrebatar el reino de los cielos. Así que poquito a poco vamos a ir haciendo esto, hermano. Porque viene lo más bueno a continuación. Porque hay muchos que son violentos para estafar a otro. Amén. Y vamos a llegar al punto con quién tenemos que luchar más fuertemente. ¿Y sabe cuál es lo más fuerte que viene que tenemos que vencer? Es la apostasía. Amén. Y eso viene fuerte y está fuerte ahorita. Así que, hermanos, a luchar con fuerza, con valor y con astucia. El Señor está con nosotros y Él nos da la fuerza para seguir adelante. Así que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y sigamos adelante, hermano. Pero ocupe esa violencia de abandonar lo que no le gusta al Señor. Amén. Póngase de pie en esta hora.